por aquí otra medida, entonces yo estaría pensando, pucha, ahora, ¿cuánto mide desde el punto C hasta donde está la carga? No hay ninguna diferencia. Tus cables podrían ser tan cortos como que esta carga podría estar tangente aquí al punto más bajo, ¿no? O podría incluso ponerlo más abajo. Geométricamente parecerá seguramente que yo estoy alargando eso, ¿no? Pero a mí solo me dieron dimensiones, no me dieron escala, no me dieron nada, de manera que para mí es lo mismo poner esto más abajo, ponerlo tangente aquí a el punto más bajo. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, porque muchas veces el estudiante no se percata de eso y ve un problema como esto y de seguro que lo deja, ¿no? Dice, no, aquí no hay medidas, no lo puedo determinar, no sé cómo determinar la altura de la torre A al punto C y la altura de la torre B al punto C para poder aplicar una fórmula como la que tenemos, por ejemplo, aquí en el lado derecho, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Siempre es un proceso lógico, muy claro, y si ustedes tienen sus ideas claras, pues no van a tener problemas con esto. Pero si no tienen las ideas claras, su pensamiento no está siguiendo una lógica, ustedes van a comenzar a pensar, aquí seguramente faltó algo o tendré que calcular algo, y en eso ya perdieron mucho tiempo. Bien, vayamos entonces a nuestra sugerencia que debemos de ver el equilibrio del cable. De aquí podríamos sacar muchas cosas, pero si miramos no nos va a servir de mucho porque es cierto que podemos calcular cuánto hay de fuerza vertical hacia abajo por esta carga, porque es el área. Conocemos la longitud, que es 200 pies. Conocemos la distribución, 50 libras por pie. Entonces podemos saber cuál es la carga, pero ahora no vamos a saber cómo poderla compartir, porque de hecho va a estar en la mitad del rectángulo. Entonces, mientras no sepamos cuánto mide esa distancia de medida de la torre izquierda hasta el punto más bajo o esta otra de aquí, no vamos a poder hacer nada allí. Vamos a quedar mirando eso y pensando, a ver, pensando que eso es difícil. No es difícil realmente, pero nosotros tenemos que acordarnos de algunas cosas básicas. Dijimos que es crucial conocer la ubicación del punto C, ¿cierto? El punto más bajo del cable. Entonces, para eso nosotros dimos varias fórmulas, entre ellas dijimos que la más directa, llegamos a formular una como esta que vemos aquí. Entonces ahí tenemos la necesidad de conocer las alturas de las torres A y B y conocer el claro del cable, ¿no? Sabemos cuáles son los valores con los datos del problema, ¿no? 15 para la altura de la torre A, 45 para la torre B y 200 el claro del cable, la distancia horizontal entre torre y torre. Y con eso tenemos la distancia D, o sea, la distancia que hay desde la torre D hasta el punto más bajo del cable, 73,21 pies. Y por diferencia podemos saber cuánto hay desde el punto más bajo hasta la torre B, ¿no? Y ahora sí podemos seguir trabajando. Si nos fijamos bien en el problema, nos pide que determinemos la tensión máxima, la tensión mínima, y considerando obviamente la ubicación del punto más bajo. Entonces, ya hemos venido comentando por allí de que si nosotros tomamos una porción de cable, si miramos y lo pensamos de la siguiente manera, yo comienzo a elevar esta torre B cada vez más arriba, más arriba. Este punto C se va a ir moviendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, cada vez la torre A va a soportar una tensión más pequeña porque la parte más grande de la carga distribuida la está soportando la torre B, como ustedes pueden ver. Entonces, aquí para este caso ya miren ustedes la longitud 126, casi 127, ¿no? Y la parte izquierda 73. Entonces, visto esos hechos, seguro que la tensión más grande
la tensión vertical, digo, porque miren, si miramos aquí, si sacáramos este valor y comparáramos con el otro que tenemos en este lado, este valor va a ser mucho más grande, ¿no? Y eso es lo que equivale a BY, porque es la que tiene que equilibrar a esto. Entonces, si eso es más grande, la componente en Y es más grande aquí en B que en A, de hecho aquí está la tensión máxima porque BX es la misma que AX. Entonces, eso nos sirve para dejar de analizar el lado izquierdo porque no nos va a llevar, seguramente no lleva resultados, pero no directamente, ¿no? Entonces, lo que queremos es obtener resultados en forma directa y nos vamos a esta rama derecha del cable que tiene una ubicación desde el punto más bajo del cable de 126,79 pies. Entonces, la carga que estará soportando es una parte de la carga total, comprendida entre el punto más bajo y el extremo derecho. Esa carga la podemos valorar multiplicando la distribución por la longitud, es decir, sacando el área de ese rectángulo imaginario que tendríamos aquí de carga distribuida, ¿no? Con eso entonces sabemos cuál es el valor de BY por sumatorio de fuerzas verticales. Ahora, si quisiera sumar fuerzas horizontales, vean ustedes que T sub 0 y Bx no son conocidos. Entonces quiere decir que si yo hago suma de momentos en C o suma de momentos en B, voy a poder determinar la otra carga. Si hago sumatoria en B, voy a tener el valor de T sub 0, que es igual a Bx. O si hago sumatoria de fuerzas, de momentos en C, voy a tener Bx, que es lo que necesito para poder entonces obtener la tensión máxima en este cable, ¿no? La tensión mínima será cuando la componente vertical sea cero, que es precisamente en el punto más bajo. Ahí la tensión es horizontal, ¿no? No tiene componente vertical, porque sabemos que en un cable o en una curva cualquiera, las, las tensiones son tangentes a la curva. Entonces aquí en el punto más bajo, su tangente es una horizontal, ¿cierto? Entonces no tiene componente vertical, tiene solamente componente horizontal. En cambio aquí tiene, aparte de la componente horizontal, que es del mismo valor que la que tenemos aquí abajo, tenemos una componente vertical. Entonces, tensión mínima T sub 0, que se calcula directamente de aquí. Calculamos, si ya tenemos Bx, entonces By también la podemos sacar de este mismo, porque es igual a esta fuerza. Y reemplazamos aquí, ¿no? Tensión máxima Bx más By cuadrado, o si queremos T sub 0 y el valor de esta carga. Era la carga B ahí para que se pueda diferenciar. Vamos a completar. Bien, entonces hay pocos criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Con esos criterios básicos nosotros podemos darle una solución a un problema sin necesidad de tener que ir a desarrollos matemáticos más grandes. Bien, no sé si les quedó claro esto o tal vez tengan alguna pregunta. Vamos entonces con el siguiente. Bueno, aquí la aclaración primera que quiero hacer es que este problema viene solamente con enunciado, no viene con gráfico. Este gráfico lo tomé del trabajo del mismo autor, más o menos para poder acondicionar lo que el autor nos presenta como enunciado. O sea, en el texto no aparece, repito, con el gráfico. Yo el gráfico lo tomé de un tema relacionado justamente a cables, con este tipo de distribución y lo adapté para que se viera un poquito más didáctico, ¿no? Entonces nos dicen los dos cables principales, esos son los cables parabólicos. En un lado del puente está uno, al otro lado está el otro, ¿no es cierto?
Aquí nos refieren al puente colgante Akashi Kaiko de Japón y nos dice que tiene un claro, perdón, de 1990 metros y una flecha, este espacio mayor aquí, de 233 metros. La carga en cada cable nos dice, o sea, un cable como la que estamos viendo aquí, ¿no? Olviden que hay otro al otro lado, pero aquí ya nos están particularizando para este. Nos dice que la distribución de carga es de 444,7 kilonewtons por metro cuando no hay tráfico en el puente, ¿no? Eso está distribuido entonces a lo largo de la horizontal. Se supone que es la plataforma, la estructura del puente lo que tiene ese peso. Nos pide que determinemos entonces la fuerza máxima correspondiente a uno de los cables. O sea, si aquí tomamos un cable principal, el otro lo dejamos de lado y trabajamos con esto y nos piden la fuerza máxima en este cable, ¿no? Seguimos nuestras reglas establecidas en la parte teórica. Nos dice que veamos el equilibrio del cable completo. Miramos aquí este puente de acuerdo a cómo nos dice el enunciado del problema, de acuerdo al gráfico que estamos acompañando. Es un puente con simetría geométrica y con simetría de carga, ¿no? Tiene una carga uniformemente distribuida y tiene una geometría simétrica. Entonces, ni siquiera necesitamos hacer tanta cosa. De frente podríamos ponerle que por simetría las cargas, las componentes AY y BY son iguales y exactamente a la mitad de la carga total aplicada aquí, ¿no? Como sacamos la carga total, multiplicamos 444,7 por la longitud que nos están dando como dato del problema, se ven, por 1990 metros. Entonces la mitad de eso soportará A y la otra mitad será lo que llamamos BY, ¿no? Entonces aquí ya hemos puesto esos valores sin tener que hacer sumatoria de momentos y ese tipo de cosas. Repito, por la simetría que tiene el problema, ¿no? Otra vez es crucial saber dónde está el punto más bajo y cuando se nos presenta una estructura simétrica como esto, pues el punto más bajo está justo en el medio, ¿no? Igual eh, extensión para cada lado del puente. Bien, entonces lo que necesitamos ahora es fijarnos cómo es simétrico, va a ser lo mismo a un lado que al otro lado, así es que me es indiferente trabajar con cualquier lado. Yo elegí trabajar con el lado derecho, entonces desde el punto más bajo me refiero como referencia. Hago mi diagrama de sólido libre para la parte derecha y ya estoy en una situación completamente similar a la que hemos visto en el problema anterior, ¿no? Y verán ustedes que este problema es súper fácil. Y muchos cuando ven solamente un enunciado así en letras, ya dicen, este parece que está difícil. Y siempre hagan una representación, siempre un pequeño gráfico ayuda mucho a vislumbrar bien las cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos la altura de las torres desde el punto más bajo del cable. Y también no se olviden que hay una distribución uniforme. Entonces, la fuerza que lo sustituya debe estar en el medio porque es una distribución rectangular, ¿no? Muchos se fijan en esto y dicen, miren, esto es así, ¿dónde puedo ubicar la fuerza? No tienen que hacer eso. Aquí interesa cómo está distribuida la fuerza. La fuerza es una distribución uniforme, vale decir, su gráfico sería un rectángulo, ¿no? Es el área del rectángulo y está en el centroide del rectángulo, que es precisamente su punto medio. Bien, dado eso entonces, bueno, eso supongo que todo el mundo es consciente, sabe eso, ¿no? Pero ahora si usted no sabe, lo cual dudo mucho porque hemos venido trabajando para eso, todo este asunto de centroide, de centro de masa, de centro de gravedad. Entonces, hemos dicho además que las fuerzas distribuidas son equivalentes al área que encierra su función matemática. Hemos dicho que su centroide podemos determinarlo por integración, pero de figuras conocidas como rectángulos, triángulos, por ejemplo, círculos, pues se conoce muy rápidamente, ¿no? Teniendo en cuenta eso, aquí simplemente vemos lo que nos interesa. BY ya es conocida, ¿no?
pues aquí BY está equilibrando a esta carga. BX lo podemos conocer haciendo momentos en el punto más bajo del cable, o si quieren hagan momentos en B y calculante sub 0, que es lo mismo que BX. Y luego la tensión máxima pues será en cualquiera de las dos torres. Lo que saquemos aquí en el lado derecho es igual en el lado izquierdo. Entonces, aplicamos nuestra formulita teniendo las componentes Bx y By. Entonces sacamos la tensión en la torre B, que será igual también en la torre A. ¿Ven? Entonces, resaltamos ahí la importancia que tiene conocer la ubicación del punto más bajo del cable. Entonces, estamos dando prácticamente pistas muy genéricas que nos van a ayudar muchísimo en la solución de un problema. Entonces, cuando vean cables de este tipo, siempre tienen que ponerle primero la mirada al punto más bajo. Si lo pueden determinar, el problema con seguridad está resuelto, ¿no? Pero hasta que no lo determinen, el problema seguramente va a resultar muy difícil de poderlo resolver. En puentes que tienen simetría, como en este caso, pues las torres están a la misma altura, la distribución de carga es la misma, entonces ahí no hay problema, el punto medio y se acabó. Vamos entonces a ver otro. Aquí un poquito para reforzar la idea. Si yo tengo un cable que me presentan de esta forma, ¿se ve? Otra vez aquí, la duda que tiene el estudiante que no está muy seguro de lo que está pensando. Le dicen, bueno, me dan hasta aquí, pero ahora y esta distancia de aquí, ¿cómo conozco para saber la altura del punto B? La altura del punto B se mide desde el punto más bajo del cable. Esto no nos importa, puede estar mucho más abajo, puede estar pegado aquí arriba. Eso no lo diferencia, ¿ya? Entonces aquí nos dicen que la carga está distribuida uniformemente. Imagínense este rectángulo como que fuese lleno de flechitas, ¿no? Esa es la distribución, entonces su valor ya como fuerza se saca multiplicando, o vale decir, evaluando el área de este pequeño rectángulo que tiene como longitud 60 y tiene como altura 2, ¿no? Entonces me dará 120. Perdón, sí, fuerza, ya multiplicando estas dos cantidades me daría 120 kilonewton, ¿verdad? Entonces, me dicen que si la pendiente en A es 0, o sea, quiere decir que aquí ya el cable está en su punto más bajo, porque aquí la componente de la tensión va a ser horizontal, ¿no? Nos dice que calculemos primero la fuerza máxima de tensión en el cable, que de hecho va a estar en el punto B, porque tiene componente vertical mayor que aquí, porque aquí solo va a tener componente horizontal, por lo que nos dice el problema, ¿no? Y luego nos dice la longitud del cable, ¿no? Entonces, siempre fijarse en la distribución. ¿Qué tipo de distribución es? ¿Una distribución uniforme? ¿Es una distribución rectangular? Si me dieron una triangular o una cuadrática, igual se puede trabajar evaluando su área, que será la fuerza, que reemplace a la distribución, y su ubicación va a estar en el centroide de la figura que genere la distribución. Aquí es un rectángulo, de manera que su valor como fuerza es la multiplicación de largo por ancho, que sería 60 por 2, y su ubicación va a estar en el punto medio, vale decir en 30 metros a la derecha de A, o lo que es lo mismo a 30 metros a la izquierda de B. Y entonces hacemos el diagrama de sólido libre. Si ya nos hemos fijado en eso, ya saben que este tipo de solución es inmediata, ¿no es cierto?
Entonces, la fuerza BY será igual a este producto, ¿no? 120 kilonewton. La tensión en el punto más bajo y la tensión horizontal en la torre van a ser iguales. Las podemos conocer ya sea haciendo momentos en B o simplemente momentos en A, ¿no? Si hacemos momentos en A, conoceremos Bx. Si hacemos suma de momentos en B, conoceremos T sub 0. Ambos son iguales, de manera que ahí no hay prácticamente ningún problema. Vemos también que BY tiene un valor numérico mayor a 0. Entonces, si aquí no tiene componente vertical, obviamente la tensión está en este punto, ¿no? La tensión máxima, quiero decir. Calculamos entonces el valor de T sub 0 haciendo momentos en B, y luego, como sabemos que eso es Bx, y ya conocemos By igual a 120, reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos la tensión máxima, que es aquí en la torre B. La longitud, pues creo que hemos dado varias fórmulas allí en su desarrollo teórico, reemplacen alguna de ellas, y si no les gusta trabajar con eso, pues lo otro es, como les digo, desarrollar un polinomio, ver la convergencia del polinomio, para qué término converge, y hacer la sustitución allí también nos da este valor. Pero la más fácil es la que se obtiene por integración, la que ya ustedes en sus apuntes tienen la fórmula donde hay que reemplazar algunos valores de esto, ¿no? Se usen la fórmula y reemplacen allí y van a tener la longitud del cable. Bien, entonces, nuevamente recalco la forma como se ubica la fuerza que reemplaza la distribución, ¿no? Y cómo se calcula su valor y dónde se ubica. Eso es muy importante que tengan ustedes en cuenta. Y aprovecho también esto para recalcar la importancia que tiene el conocer el punto más bajo del cable y saber que la tensión allí es horizontal, es componente única y no hay componente vertical, ¿ya? Y también reforzar la idea de que donde hay componente vertical, donde es mayor, allí está la tensión máxima. Porque las tensiones horizontales en cualquier punto van a ser cero. ¿Dónde va a estar la tensión máxima? Donde el componente vertical sea máximo. Bien, vayamos entonces a nuestro siguiente problema. Si no tuvieran alguna pregunta respecto a esta. Creo que esta es sencilla, ¿verdad? Vamos al siguiente ejemplo. Y vemos otra manera de presentarnos un problema. Ven ustedes que nos dan la carga distribuida, nos dan la longitud, no tenemos la altura, nos dan ángulos en ambas torres, y nos piden entonces que determinemos la fuerza máxima en el cable y la distancia h, ¿no? De más está entonces decir, bajo los argumentos que hemos venido calculando, creo que ya nadie tiene dudas de dónde está ubicada la tensión máxima, ¿verdad? Entonces ahora es cuestión de acomodar un poquito nuestro diagrama de sólido libre. Hacemos nuestro diagrama para ayudarnos un poco. Ahí tenemos el diagrama de sólido libre. Ubicamos la fuerza equivalente a la distribución, 12 libras por 60 pies, que será el área de este pequeño rectángulo, y ubicaremos en el centro, porque miren, este es un rectángulo la distribución, entonces su centroide está precisamente en la mitad de su longitud. Por eso hacemos esto con 30, 30 a cada lado, 30 pies a cada lado. Bien, el valor de la fuerza, entonces, la distribución por la longitud, que es el área, repito, de este rectángulo. Listo, entonces, ahora lo que hay que recordar es que aquí, por ejemplo, si yo divido BY entre BX, viene a ser la tangente de 50 grados, ¿no es cierto?
Igual aquí también a Y y a X relación no me dará el área, perdón, la tangente del ángulo de 20 grados. Eso también puedo utilizar aquí. Puedo utilizar además nuestras ecuaciones de equilibrio, la suma de fuerzas en X igual a 0, la suma de fuerzas en Y igual a 0, nuestras ecuaciones típicas, y queda una tercera para este diagrama de sólido libre, que es la sumatoria de momentos. Puede ser entonces momentos en A, momentos en B. Ya eso depende de la visión que tenga cada uno de ustedes de la forma como plantear la solución de este problema. Bien, entonces aplicamos nuestra sumatoria de momentos, nos da una ecuación que incorpora los valores de B y Y, que seguramente lo vamos a conocer fácilmente. También incorpora Bx, H, entonces necesitamos determinar esos valores previamente, ¿no? Relacionamos entonces, definimos la tangente de los ángulos de 50 y de 20 grados, despejamos Bx, que es un común para ambos. Si entonces tenemos esos dos, los podemos igualar los segundos términos, porque Bx y Bx tienen que ser iguales, ¿no? Desde allí podemos tener entonces una ecuación que relacione a Y BY, porque aquí tenemos también una que relaciona a Y BY, ¿no es cierto? Entonces, dos ecuaciones con dos variables, de hecho, nos dan la solución inmediatamente para ambas, ¿no? Son ecuaciones independientes. Entonces, de ahí sacamos los valores de AY y BY, y con eso podemos tener nosotros, reemplazando por aquí, ¿no? Tendríamos el valor de BY. Si tenemos BY, podemos saber cuál es el valor de BX también, y nos quedaría como única incógnita H, ¿no? Entonces nos vamos finalmente a nuestros resultados para la combinación de estas dos ecuaciones. Vamos a tener entonces a Y, BY, y, y de dónde vamos a tener a X y BX. Pues de alguna de estas fórmulas tenemos BX, y entonces también podemos tener a X, ¿no? Porque son iguales. A X y BX son iguales, de manera que basta que despejemos de una. Por ejemplo, si yo determino cuál es el valor de AY, utilizo esta ecuación, o si tengo el valor de BY, utilizo esta otra, ¿no? De ahí tengo entonces a X y BX. Y entonces en la ecuación 3, la única incógnita es H. Tengo entonces H y la tensión máxima, que es en el soporte B, ¿cierto? Tengo Bx, tengo By, reemplazo sus valores y asunto terminado ahí. Entonces no necesitamos nada más. La respuesta a la pregunta estaría completa ahí, ¿no? Entonces, hay maneras por ahí de cómo nos presentan el enunciado de los problemas. Es cuestión de ponernos a hacer pequeños juegos por ahí con los números, con los gráficos que podemos lograr. Y la solución, como verán, no es complicada, no es difícil. Y como también repito, está basada en poquísimos criterios. Veamos si tenemos algo más por aquí. Pues ya no tenemos nada más. Este problema es el que les ofrecí como parte de su examen, ¿ya? Desarrollen entonces esto, que seguramente si se ponen ustedes a trabajar ahorita, en unos 20 o 30 minutos, pónganle a lo más, pues seguramente lo van a tener desarrollado. Entonces, aquí, como verán, también les sugiere que ubiquen el punto más bajo del cable, ¿no? Ya saben ustedes, tienen fórmulas por allí, y tanto para la longitud del cable como para el punto más bajo, de manera que este problema es pan comido, como se suele decir coloquialmente, ¿no?
Y entonces reitero finalmente que para los estudiantes que entraron un poquito tarde a la clase, el examen es el lunes próximo de 5 a 7. Los temas que tenemos pendientes para evaluar son bastidores y máquinas y el otro que es las fuerzas internas en elementos multifuerza. Esos son los dos temas en los que tienen que concentrar su atención para el caso del examen. Presenten, traten de desarrollar, resuelvan bien los problemas. Ahí tienen ustedes 12 puntos en mano. Si no los aprovechan, como le digo, pues ya no creo que haya otra manera de interpretar, sino pensar de que tal vez no tienen el nivel suficiente de formación como para decir, bueno, aquí hay algo básico y el estudiante puede entonces continuar para adelante, ¿no? Pero si no se nota algo básico, entonces no hay forma de seguir adelante y hay que volver a repetir eso, ¿no? No quisiéramos caer en esa situación, pero así son las cosas, no es que, bueno, yo garabateé algo por ahí y presenté y listo, ¿no? Yo esperaba notas mínimas de 12 por lo menos en esto, pero bueno, hasta donde voy viendo creo que no va a ser realmente la nota mínima 12, sino mucho menos. Depende cómo trabajen con estos problemas que tienen en mano. Espero que lo presenten pronto porque si no, no van a tener tiempo. El día lunes debemos fijar también la fecha para la sustentación del trabajo producto. Les sugerí que me hicieran llegar sus grupos finalmente como quedan establecidos. No sé si lo tengo yo por allí, pero bueno, si pueden ustedes, háganmelo llegar. Bueno, no sé si tienen algunas consultas finales. Aquí ya le podríamos punto final al desarrollo del curso. Ya, como le dije, el horario que teníamos en la tarde de 5 a 7, utilícenlo ustedes ya para avanzar con el desarrollo de sus trabajos, ¿ya? Si hacemos alguna clase por ahí, no vamos a tener tiempo de poder hacer prácticas, de manera que se nos va a quedar un tema en el aire. Entonces nos vamos a quedar solamente en este tema. Ingeniero, disculpe. Sí, El problema que está presentado es el tema del examen, ¿verdad, ingeniero? sí, claro, sí. Muchas gracias, ingeniero. Sí, verán ustedes a medida que por ahí, como le decía a sus compañeros del grupo anterior, a medida que ayudan a poner la mesa por ahí para el almuerzo, seguro que ya lo tienen resuelto, porque